A 217 kilómetros de la costa, sin un solo barco a la vista, sin chaleco salvavidas, solo un pastor alemán nadando, luchando por su vida. Cuando un pescador notó algo balanceándose en medio del océano, pensó que era una aleta. Pero al acercarse, su corazón casi se detuvo. Era un perro, empapado, agotado y luchando por no hundirse, solo en un mar infinito e implacable. Nadie podía explicar cómo había llegado hasta allí. Pero lo que sucedió después superó todas las expectativas y te dejará sin palabras. El mar estaba tranquilo, engañosamente tranquilo. Esa clase de calma que pone nerviosos incluso a los pescadores más experimentados, ya que suele preceder a una tormenta. A varias millas de la costa de Florida, Alejandro Gómez, un pescador de 42 años, dirigía su modesto barco de pesca en aguas abiertas. Había salido antes del amanecer, esperando atrapar atún. Pero tras 6 horas, lo único que había conseguido era una quemadura de sol y silencio. Y entonces lo vio. Al principio pensó que era otra pieza de escombros llevada por la corriente. Pero algo en la forma en que eso se movía, luchando contra la marea en lugar de dejarse llevar, hizo que su corazón latiera con fuerza. Tomó sus binoculares y se concentró. Su corazón se detuvo un instante. Era un perro, un pastor alemán claramente agotado, apenas manteniendo su cabeza fuera del agua. Sin tierra a la vista, sin barcos cerca, nada. El estómago de Alejandro se encogió. Esto no era simplemente raro, era imposible. ¿Pero qué demonios?, murmuró mientras aceleraba hacia el animal. Al acercarse, la realidad fue aún más aterradora. Las patas del perro aún se movían, pero lentamente, caóticamente. Su cabeza se balanceaba con cada ola, su boca apenas sobre la superficie. Le quedaban minutos, quizás menos. Alejandro apagó el motor y gritó por la borda. Aguanta, amigo, te salvaré. Pero el perro estaba demasiado agotado para responder. Sus ojos estaban nublados por una mezcla de terror y fatiga. Sin dudarlo, Alejandro se quitó la camisa, lanzó una cuerda con escalera por la borda y se lanzó al agua. El agua estaba más fría de lo que esperaba. La sal quemaba sus ojos, pero avanzó entre las olas sin apartar la vista del debilitado perro. Cuando finalmente lo alcanzó, las patas del perro cedieron. Su cuerpo cayó en brazos de Alejandro como un peso muerto. Sosteniéndolo con un brazo y pateando con fuerza, Alejandro arrastró al perro de vuelta al barco. Al llegar a la escalera, empujó desde abajo mientras el instinto del perro lo hacía trepar torpemente hasta desplomarse en la cubierta. Alejandro subió tras él, jadeando. Se arrodilló junto al animal, sacudiendo suavemente el agua de su cara. El pecho del perro subía y bajaba débilmente. Su pelaje estaba enmarañado y salado, las patas raspadas, la respiración superficial pero constante. ¿Estás vivo?, susurró Alejandro. Eres una criatura loca y maravillosa, pero estás vivo. Lo envolvió en una lona seca y le ofreció agua dulce. El perro no se movió. Alejandro se sentó junto a él, su corazón todavía latiendo con fuerza. No temblaba por el frío, sino por la incredulidad de lo que acababa de pasar. Miró el inmenso azul que los rodeaba. ¿Qué hacías aquí, amigo?, murmuró. El perro no respondió, pero en sus ojos ámbar brilló algo. No era miedo, ni dolor, era una voluntad silenciosa e inquebrantable de vivir. Alejandro apretó la lona alrededor del perro y dirigió el barco hacia la marina más cercana. Casi 2 horas después, el sol se había desplazado, bañando las olas con un brillo dorado. El perro aún no levantaba la cabeza. Simplemente yacía allí, temblando. Cada pocos minutos, Alejandro le echaba un vistazo. Seguía respirando. Seguía vivo. Pero las preguntas no se detenían. No llevaba collar, ni arnés, ni chaleco salvavidas, ni rastreador, nada. Solo piel endurecida bajo sus patas delanteras, como si hubiera nadado durante horas, quizás más. Alejandro había visto antes perros arrojados desde barcos por dueños crueles, pero no tan lejos. 217 kilómetros de la costa, esto era algo diferente. Apoyó suavemente la mano sobre el lomo del perro. ¿Tienes nombre, amigo?, El perro no respondió. Ni siquiera se estremeció. Alejandro observaba atentamente el rostro del perro.
Sus ojos estaban abiertos, ligeramente alerta, sin confiar todavía, pero observaban. Cuando el barco llegó a la costa, Alejandro no fue directamente al servicio de control animal. Algo dentro de él se resistía a esa idea. En lugar de eso, levantó al perro, débil y letárgico, lo subió a su camioneta y condujo directamente a una pequeña clínica veterinaria cerca de Carter Bay. La recepcionista alzó la vista al verlo entrar. «Señor, ¿no puede simplemente?» Estuvo a punto de ahogarse a 135 millas de la costa, interrumpió Alejandro. «No tiene documentos ni explicaciones. Solo necesito que alguien lo examine». La sala se quedó en silencio. Una joven veterinaria apareció con los ojos bien abiertos. ¿Dijo 135 millas de la costa?, preguntó sorprendida. Alejandro asintió. Lo encontré nadando solo. Unos segundos después, llevaron al perro a la parte trasera. Alejandro se sentó en la sala de espera, empapado de agua salada y ansiedad. Ni siquiera entendía por qué ya estaba tan apegado a él. Tal vez porque el pastor alemán no se había rendido, incluso cuando todo el mundo habría dicho que debía hacerlo. 20 minutos más tarde, la veterinaria regresó. «Está muy deshidratado, arañado, increíblemente agotado», dijo sin poder creerlo del todo. «Pero su corazón es fuerte. Sorprendentemente, sobrevivió». Alejandro soltó un suspiro de alivio. «Gracias a Dios. No tiene microchip», añadió la veterinaria. «Pero encontramos algo extraño». Le mostró un pequeño trozo oxidado de metal que estaba enredado en el pelaje cerca de su cuello. Parecía parte de una placa rota. Alejandro le dio la vuelta. La mayor parte de la inscripción estaba desgastada. Solo quedaba una letra, R. Sin número. Sin nombre. Solo R. Esa noche, Alejandro llevó al perro a su hogar. Su vivienda era modesta, una cabaña de una habitación junto al agua, con pintura descascarada y un viejo muelle en la parte trasera. Colocó al perro sobre una manta doblada y le dejó un cuenco de agua. El pastor alemán aún no comía, pero sus ojos seguían cuidadosamente cada movimiento de Alejandro. Antes de acostarse, Alejandro se sentó con las piernas cruzadas junto a él y susurró. «Sobreviviste a algo que ningún perro debería haber sobrevivido. No sé cómo ni por qué, pero te prometo que no te dejaré». El perro parpadeó lentamente. Todavía no confiaba, pero algo empezaba a surgir. A la mañana siguiente, Alejandro despertó con el sonido de suaves garras raspando el suelo de madera. Por un momento pensó que estaba soñando, pero al abrir los ojos, vio al pastor alemán. Débil, pero de pie, caminando lentamente por la cabaña. Se movía rígidamente, cojeando de una pata, pero se movía. ¡Mírate!, exclamó Alejandro, sonriendo. El perro no movió la cola. No respondió con alegría como la mayoría de los perros, pero se detuvo, lo miró directamente y parpadeó una vez, lenta y deliberadamente. Alejandro se levantó, sirvió agua fresca y un poco de pollo hervido. El pastor alemán olió la comida y empezó a comer. Lento, cauteloso, pero con decisión. Era la primera vez que comía desde su rescate. Alejandro se sentó junto a él, observándolo atentamente. «No eres solo inteligente», murmuró. «Eres entrenado, lo siento en cada uno de tus movimientos». Había una calma en él. No se sobresaltaba con los ruidos, no pedía comida, no ladraba ni gemía. Simplemente observaba. Analizaba, como un soldado evaluando un nuevo campo de batalla. Alejandro, ex rescatista de la Marina, había visto ese comportamiento antes. En perros de servicio. Después del desayuno, salió al muelle. El viento salado traía recuerdos. Oyó pasos suaves detrás de él. El pastor alemán lo había seguido y se detuvo a su lado, mirando el agua donde casi había muerto. «Has visto mucho, ¿verdad?», dijo Alejandro, sin volverse. El perro no se movió. Más tarde ese mismo día, Alejandro llamó a un viejo amigo, un adiestrador retirado llamado Miguel, quien ahora trabajaba en un centro de entrenamiento privado. «Necesito que conozcas a alguien», dijo Alejandro. «Algo no cuadra, o tal vez cuadra demasiado bien. Pero creo que este perro fue entrenado». Miguel llegó ese mismo día.
Alto y con ojos agudos, entró en la cabaña y sin decir palabra se agachó frente al pastor alemán. El perro se quedó quieto, las orejas ligeramente levantadas, pero sin mostrar agresión. Miguel observó atentamente. «Siéntate», dijo tranquilamente Miguel. El perro no se movió. «Abajo», ordenó. Tampoco hubo respuesta. Pero entonces Miguel hizo algo sutil. Extendió 2 dedos con la palma hacia abajo y los bajó en un arco suave. En un instante, el perro se dejó caer al suelo. Su cola se metió ligeramente entre las patas, sus ojos se fijaron en Miguel. Los ojos de Alejandro se abrieron con asombro. «¿Qué fue eso?» «Una señal silenciosa», respondió Miguel. «Se utiliza en operaciones tácticas. Quienquiera que lo haya entrenado, lo preparó para algo serio». Miguel se levantó y miró a Alejandro. «No rescataste a un perro callejero cualquiera. Sacaste del océano a un perro de servicio». Alejandro miró al pastor alemán, que ahora yacía inmóvil pero observando cada movimiento. ¿Por qué un perro entrenado estaba a 135 millas de la costa?, preguntó. Miguel no respondió. No hacía falta. La siguiente pregunta era aún más inquietante. ¿Quién lo envió allí, y para qué? Esa noche, Alejandro no podía dormir. Se sentó junto a la ventana, observando al perro, que ahora descansaba a los pies de su cama. El trozo de metal, la placa rota con la letra R, estaba sobre la mesa. La sostuvo entre sus dedos, pensativo. No había chip, ni documentos, ni respuestas. Pero ahora había algo más, una misión. Un misterio. Y la terrible posibilidad de que este perro había visto, o huido de algo que nadie debía conocer. Cuando Alejandro extendió la mano para acariciar al pastor alemán, el perro se inclinó ligeramente hacia el toque. Por primera vez, su cola se movió, apenas un poco. La desconfianza empezaba a desvanecerse. 2 días después, el pastor alemán, ahora llamado Ranger, empezaba a recuperar fuerzas. Seguía a Alejandro por la cabaña, descansaba a sus pies y hasta empujaba su mano en busca de más pollo cuando pensaba que nadie lo miraba. Pero lo que más inquietaba a Alejandro era cómo Ranger reaccionaba a ciertos sonidos. No a las tormentas ni a los fuegos artificiales, sino a los helicópteros. Cada vez que uno pasaba, incluso a lo lejos, Ranger se congelaba. Sus orejas caían, su cuerpo se agachaba y sus ojos, esos ojos atentos y sabios, se volvían fríos, enfocados. Entrenados. Marcados por experiencias traumáticas. Alejandro no podía quitarse eso de la cabeza. Una noche, tomó nuevamente el trozo de la placa metálica y lo observó fijamente. Tenía que haber algo más. Una historia. Un origen. Los perros no aparecen en medio del océano por casualidad. Decidió hacer algo que no había hecho en años. Sacó su viejo portátil del armario, sin usar desde que se retiró, y lo conectó a una base de datos militar protegida, accesible solo para veteranos y antiguos contratistas. Era arriesgado, pero la intriga lo había consumido. Ingresó varios filtros. Pastor alemán, perro de servicio, sin chip, señales tácticas recientes, operaciones recientes en la costa este. Lo que apareció en la pantalla no era un informe público. Era un archivo cerrado con una advertencia roja. Operación Nine. Programa de recuperación de agentes animales. Alejandro parpadeó. Nunca había oído hablar de ello. Hizo clic en el archivo. Acceso denegado. Fue más allá, usando códigos antiguos que aún recordaba de sus días de operaciones especiales. Finalmente obtuvo acceso parcial. La pantalla se cargó con fondo negro y texto blanco. Activo, R7. Raza, pastor alemán. Sexo, masculino. Propósito, explorador en alta mar. Manejador, clasificado. Estado, retirado, presunto fallecido en el mar. Fecha de desactivación, 3 días antes de su hallazgo por Alejandro. Alejandro se recostó en su silla, atónito. Ellos sabían. Sabían que Ranger estaba en el mar y lo marcaron como perdido, no como rescatado. El archivo no detallaba quién lo entrenó o por qué fue enviado al océano. Pero estaba claro, Ranger formaba parte de algo secreto. Algo oculto. Y alguien no quería que fuera encontrado. En ese momento,
Alejandro escuchó un leve movimiento detrás de él. Se dio la vuelta. Ranger estaba en el pasillo, observando la pantalla del portátil, sus orejas erguidas. Sus ojos fijos. ¿Lo reconoces?, susurró Alejandro. El perro no se movió, pero algo en su mirada dijo sí. Entonces Alejandro escuchó algo más. Un inconfundible zumbido de neumáticos en la grava. Alguien había llegado. El sonido de las ruedas sobre la grava lo alertó. Alejandro se acercó a la ventana y apartó la cortina. Un todoterreno negro, sin matrícula, se había detenido al final del camino de entrada. Dos hombres vestidos de civil salieron del vehículo. Uno sostenía un pequeño dispositivo. El otro llevaba guantes. Ranger comenzó a gruñir, bajo y casi imperceptible. Alejandro cerró el portátil de golpe y retrocedió. Alguien había estado monitoreando la base de datos, y ahora estaban allí. Vámonos, Ranger, susurró, tomando las llaves. Salieron sigilosamente por la puerta trasera, adentrándose en el bosque detrás de la cabaña. El viejo camión de Alejandro estaba estacionado más abajo, en un sendero, preparado para emergencias. Ranger caminaba junto a él, silencioso como una sombra, completamente alerta. Al llegar al vehículo, Alejandro miró al perro. Lo que te hayan hecho, aún no ha terminado, dijo en voz baja. Ranger no parpadeó. Estaba preparado. Mientras conducía, Alejandro mantenía un ojo en la carretera y otro en el espejo retrovisor. El todoterreno no los seguía abiertamente, pero eso no significaba que no los vigilaban. Ranger estaba sentado en el asiento del pasajero, alerta, sus orejas girando con cada sonido. Su lenguaje corporal no mostraba pánico, sino cálculo. Analizaba la situación como un soldado. Salieron del asfalto y tomaron un viejo camino de tierra hacia una marina remota que Alejandro solía usar en sus días como buzo. Ahora, estaba casi abandonada. Solo quedaban unos pocos muelles olvidados y un almacén oxidado. Ese era el plan. Aparcó el camión en la sombra y apagó el motor. Nos quedaremos aquí esta noche, dijo en voz baja. Ranger no se movió, pero su respiración se volvió más lenta. Estaba conservando energías. Esperando. Dentro del almacén, Alejandro extendió una manta y cerró la puerta chirriante detrás de ellos. El aire olía a sal y aceite viejo. Ranger olfateó cada rincón antes de acostarse junto a la entrada. Siempre vigilante. Siempre protegiendo. Alejandro se sentó a su lado y finalmente hizo la pregunta que lo atormentaba desde que había visto el archivo. ¿Para qué te usaban, amigo? No esperaba respuesta, pero continuó. He visto perros como tú. Militares. Rastreadores. Detectores. Incluso equipos de operaciones profundas. Pero tú eres diferente. Te entrenaron para pensar. Ranger lo miró. Sus ojos no eran vacíos. Estaban llenos de vida. De conciencia. Y entonces hizo algo inesperado. Puso suavemente su pata sobre la bota de Alejandro. Un gesto pequeño, pero lleno de significado. Alejandro tragó saliva. Ahora confías en mí, murmuró. Un suspiro suave, no del todo un suspiro, pero cercano. Esa noche ambos durmieron ligeramente. Alerta. Con los sentidos agudizados. Al amanecer, Alejandro llevó a Ranger al muelle. Tenía un último plan. Uno peligroso. Voy a descubrir quién te envió, dijo mientras ajustaba las correas de una bolsa impermeable. Pero ahora te buscarán. Tendrás que permanecer oculto. Vaciló. A menos que quieras irte. Ranger ladeó la cabeza. Has pasado por mucho. No te culparía si desaparecieras en el bosque. Pero el pastor alemán dio un paso adelante, interponiéndose entre Alejandro y el borde del muelle. Bloqueando el camino. No. Ranger lo miró directamente a los ojos. No hacían falta palabras. Alejandro sonrió débilmente. Está bien, compañero. Subieron a un pequeño bote escondido detrás del muelle. Alejandro lo había usado en sus inmersiones años atrás. Rápido, silencioso y apenas legal. Viejo, pero confiable. Mientras se alejaban de la costa, Alejandro miró hacia atrás. Allí, medio oculto entre los árboles,
estaba el todoterreno negro. Maldijo en voz baja. Los habían rastreado. Ranger estaba en la proa, el viento agitando su pelaje, sus ojos fijos en la orilla. Entonces, la puerta del pasajero del todoterreno se abrió. Una figura vestida de negro salió. Su rostro oculto por una gorra y gafas de sol. Levantó un teléfono y comenzó a hablar. De repente, Ranger ladró. No de miedo. De reconocimiento. Alejandro lo miró. ¿Lo conoces? Ranger ladró de nuevo, esta vez más fuerte. Luego empezó a caminar en círculos sobre la cubierta, claramente agitado. ¿Ese es tu adiestrador? No hubo respuesta. Solo el movimiento inquieto del perro. Alejandro giró bruscamente el bote hacia aguas abiertas. No estamos listos para esto, murmuró. Ranger se sentó, pero no apartó la vista de la costa. No apartó la mirada de la figura que se desvanecía. Fuera quien fuera aquel hombre, amigo o enemigo, algo quedaba claro, Ranger recordaba. Y pronto, el mundo entero lo sabría. El mar estaba más agitado de lo esperado. Alejandro apretó con fuerza el timón mientras la pequeña embarcación se balanceaba entre las olas. El motor gemía bajo la presión. Ranger estaba junto a él, sus patas firmes sobre la cubierta, la mirada fija en el horizonte. Habían pasado casi una hora en silencio. Pero la tensión era palpable. Ranger ya no era solo un misterio. Se había convertido en parte de algo mayor. Algo peligroso. Alejandro entró en una cala oculta que solía utilizar en sus días de buceo. Rodeada de afiladas rocas, solo se podía acceder por mar o tras millas de denso follaje. El escondite perfecto. Apagó el motor y dejó que el silencio reinara. Muy bien, murmuró, arrojando la cuerda a la orilla rocosa. Es hora de obtener respuestas. Sacó de la bolsa impermeable la versión impresa del archivo cerrado, Activo R7. Se sentó en el banco del bote y lo leyó de nuevo. No había nombres. No había lugares. Solo términos tácticos, descripciones codificadas de misiones, y un registro inquietante. Eliminado por compromiso. ¿Eliminado? Eso significaba que intentaron matarlo. Y, sin embargo, Ranger había sobrevivido. No por suerte, sino por pura voluntad. Instinto. Negarse a hundirse. Alejandro metió la mano en la bolsa nuevamente y sacó la placa rota que habían encontrado entre el pelaje del perro. Aún estaba cubierta de sal. La letra R apenas era visible. Ranger, susurró Alejandro. ¿Así te llamaban, o así te convertiste? El perro lo miró. No como una mascota. Como un compañero. De repente, Ranger se levantó y se dirigió hacia la proa. Sus orejas se alzaron, no por miedo, sino por comprensión. Alejandro siguió su mirada. A lo lejos, un helicóptero. Negro. Silencioso. Rápido. Nos han encontrado, dijo en voz baja. Ranger emitió un gruñido bajo y luego saltó del bote hacia las rocas. Corrió hacia una grieta en la montaña, donde un estrecho sendero subía. Sin pensarlo, Alejandro lo siguió. En la cima, se escondieron detrás de una gran roca. El helicóptero se detuvo, flotando sobre el lugar. Luego descendió a unos cientos de metros. Las puertas se abrieron. Salieron 4 figuras con equipo negro, cascos y visores. Sin insignias. Pero la quinta figura era diferente. Sin casco. Sin máscara. Solo un rostro curtido por el viento y una postura serena. Ranger se congeló. Alejandro lo observó. ¿Lo conoces? Sí. La cola del perro bajó. Sus ojos clavados en el hombre. Parece que encontré a tu adiestrador, murmuró Alejandro. El hombre miró alrededor y sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Pulsó un botón. Un pulso agudo, casi imperceptible para el oído humano, llenó el aire. Ranger se estremeció. Retrocedió, gimiendo. ¿Qué pasa? Alejandro intentó calmarlo, sujetándolo por el pelaje. Pero el perro sacudía la cabeza, rascándose las orejas con desesperación. Dolor. Confusión. Alejandro miró al hombre con el dispositivo. Están intentando reprogramarte, dijo con voz tensa.
El adiestrador levantó la mano, señalando directamente hacia la roca. Sin palabras. Solo una orden. En segundos, 2 de los hombres armados comenzaron a subir por el sendero. Alejandro agarró a Ranger por el arnés. «Nos vamos, ahora». Pero Ranger no se movió. Miró a Alejandro, debatiéndose. Viejas órdenes. Viejas conexiones. «Lo sé», susurró Alejandro. «Te duele. Pero ahora tú eliges quién eres, no ellos». El sonido del pulso aumentó. Ranger gimió de nuevo, temblando. Luego ladró. Un ladrido fuerte que resonó en las rocas. Se giró bruscamente, corriendo hacia el helicóptero. «No, Ranger», gritó Alejandro. Pero lo entendió. Ranger no huía hacia ellos. Iba a terminar con todo. Alejandro lo siguió, su cuerpo cargado de adrenalina. Llegaron al claro justo cuando los 2 hombres armados se volvían para interceptar a Ranger. El perro no dudó. Se lanzó a la pierna de uno, derribándolo. El segundo levantó su arma. Pero Alejandro, corriendo tras Ranger, lo embistió con todas sus fuerzas. El enemigo había caído. Uno estaba en el suelo, vencido. El otro, desarmado. El guía dio un paso adelante y finalmente habló. «Retrocede, R7». Ranger se detuvo. La voz le resultaba familiar, despertando algo profundo en su interior. «Regresa. La misión no ha terminado». Alejandro se interpuso entre ellos. «Ahora sí ha terminado». El guía lo miró con frialdad. «¿De verdad crees que puedes protegerlo? Él no es un perro. Es un instrumento clasificado, con problemas no resueltos». Alejandro alzó la voz, firme. «No es un instrumento. Es un sobreviviente». Y él ya hizo su elección. Ranger se colocó al lado de Alejandro, mirando fijamente al antiguo guía. Gruñó. No era ira. Era cierre. El helicóptero rugió. Uno de los hombres gritó algo confuso y el grupo comenzó a retirarse. El guía se quedó un segundo más, cruzando miradas con Alejandro. «Estás cometiendo un error», dijo. Alejandro asintió. «Tal vez. Pero es nuestro error». El helicóptero se elevó en el cielo, levantando hojas y polvo en la pradera. Cuando desaparecieron, Alejandro miró a Ranger. El perro temblaba, pero ya no de dolor, sino de alivio. Era libre. En silencio, regresaron al bote. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte. Alejandro envolvió a Ranger en una toalla y se apoyó contra la cubierta. «Ya no eres R7», dijo en voz baja. «Eres Ranger. Y a partir de ahora, solo tú decidirás cómo llamarte». El perro apoyó su cabeza en las rodillas de Alejandro, y por primera vez, cerró los ojos. No por agotamiento, sino porque finalmente estaba seguro. Una semana después del enfrentamiento en las rocas, el mar estaba en calma. El cielo, despejado. El aire de primavera traía fragancia de sal y jazmín. En un tranquilo pueblo costero de Florida, la modesta cabaña junto a la bahía finalmente volvió a ser lo que una vez fue, un hogar. Ranger estaba tendido en la terraza. Su cabeza descansaba sobre sus patas. Sus ojos medio cerrados. El viento cálido le acariciaba el pelaje. Su cuerpo se recuperaba. Sus heridas sanaban. Pero lo más importante, la tensión en sus ojos había desaparecido. La guerra interna había terminado. Alejandro salió con un cuenco de arroz y pollo asado. «Espero que tengas hambre. Esto es un manjar». Las orejas de Ranger se movieron. Se levantó, se estiró y se acercó sin dudarlo. Comió tranquilo. Su cola se agitaba lentamente. Cuando terminó, se sentó junto a Alejandro, observando las suaves olas. Alejandro suspiró profundamente. Aún no sabía quiénes eran realmente los del helicóptero. No habían vuelto a aparecer. Quizás se rindieron. Quizás todavía vigilaban. Pero el silencio ya no se sentía amenazante. Se sentía como aceptación. «Parece que se dieron por vencidos», dijo en voz baja. «Supongo que decidieron que ya estás en casa». Ranger parpadeó lentamente y se apoyó contra su pierna. Más tarde ese día fueron a la ciudad.
En una pequeña tienda de mascotas de la calle principal les esperaba una sorpresa. La dueña, Linda, los recibió con una sonrisa. «Debes ser Ranger», dijo, agachándose para mirarlo a los ojos. «Eres toda una leyenda por aquí». Ranger olfateó su mano y movió la cola con cortesía. Ella les mostró un collar de cuero de alta calidad. En el frente, grabado en dorado, solo había una palabra. Ranger. Alejandro lo tomó con reverencia y se arrodilló para colocárselo al perro. «Aquí tienes», susurró. «Tu verdadero nombre. Sin códigos. Sin números. Solo tú». Después, fueron a la playa. No al océano abierto donde casi murió, sino a una pequeña y tranquila orilla. Las olas suaves y las risas de los niños llenaban el aire. Ranger caminó lentamente sobre la arena. Los sonidos del mar ya no le causaban miedo. Alejandro lanzó suavemente una pelota. Ranger dudó, y luego corrió tras ella. No fue rápido. Ni elegante. Pero fue libre. Cuando regresó con la lengua fuera, Alejandro se rió. «Ahora sí, eres oficialmente un perro de playa». Cuando el sol se puso, regresaron a casa. La cabaña brillaba con un resplandor dorado. Ranger se acurrucó en la terraza. Alejandro se sentó a su lado, su mano sobre el lomo del perro. Se quedaron así, en silencio. A veces, las cosas más fuertes no necesitan palabras. No todos los rescates comienzan con un plan. No todos los héroes llevan insignias. Y no todo lo roto permanece roto. A veces, solo necesitamos ser encontrados. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y compartir este vídeo con alguien que crea en las segundas oportunidades. El viaje de Ranger nos recuerda que, por muy perdidos que estemos, siempre hay un camino de regreso a casa.